Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Estamos en vivo desde el Salón Azul de la Cámara Alta. Y bienvenido, Mariano, hoy con un invitado muy especial. Muy especial, le tenemos que agradecer especialmente a la Biblioteca del Congreso de la Nación, que gracias a su gestión tenemos acá a Pedro Páez Pérez, economista ecuatoriano con el que queremos hablar de muchísimos temas. Pedro, bienvenido a Edición Central. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias. Bienvenido. Para que te conozca nuestro público, preparamos un tape de presentación. Muchas gracias. Vemos el tape y llevamos a la entrevista. El doctor Pedro Páez Pérez se recibió de economista en la Universidad Católica del Ecuador. Realizó un máster en Desarrollo y Política Económica en Flaxo, en la ciudad de Quito. En la Universidad de Texas, Estados Unidos, realizó un máster en Economía y concentración en Economía Ambiental y de Recursos Naturales. Fue presidente de la Comisión Técnica Presidencial Ecuatoriana para el diseño de la nueva Arquitectura Financiera Regional, NAFI, Banco del Sur, y representante plenipotenciario del Gobierno de Ecuador para los temas de la NAFI. Adicionalmente, fue miembro de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera Global, presidida por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y del Grupo de París, convocado por la presidencia del G20 en 2011. En octubre de 2007 fue nombrado ministro coordinador de política económica de su país. Durante su gestión se impulsó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que permitió aumentar la participación del Estado en la renta petrolera de las compañías internacionales. En 2012 fue elegido como el primer superintendente de control del poder de mercado de Ecuador. Actualmente se desempeña, además, como miembro del Plan Fénix Internacional y del Consenso de Barcelona, entre otras organizaciones activistas e intelectuales. Muy bien, bienvenido, Pedro, nuevamente. Ahí estaba casi todo tu currículum, pero es inmenso, así que tenemos que abreviarlo. No, muchas gracias. Miren, aquí la definición es un militante latinoamericano. Ahorita América Latina como continente se las está jugando. Estamos en una coyuntura mundial muy tensa, en un contexto de crisis estructural de sobreproducción, del mismo tipo que aquella que inauguró en 1914, hace 100 años, el periodo de las dos guerras mundiales, en el centro de un conflicto hegemónico de carácter histórico, con tensiones muy graves que inclusive pueden generar amenazas termonucleares, ¿no? Entonces, América Latina puede convertirse en un territorio de disputa, un territorio de conflicto muy rápidamente, aunque la ciudadanía no lo tenga presente. Este territorio de paz, de prosperidad, de democracia está ahora bajo amenazas terribles que intentan desmantelar estas conquistas sociales que han logrado gobiernos progresistas y de derecha, precisamente por la presión de los pueblos. Santos en Colombia, por ejemplo. En todo el continente. Entonces, mira, una de las cosas que es importantísimo que nos demos cuenta es que por primera vez en la historia, 12 gobiernos simultáneamente están siendo puestos en la picota. Ya cayó el presidente de Guatemala, y estoy hablando de gobiernos de izquierda y de derecha. Esto de aquí forma parte de una agenda de los imperios, de la oligarquía, por recuperar el terreno, por generar, lo que decimos en Ecuador, hacer agua a lodo, hacer turbias las cosas, para retornar a un pasado de más explotación, de más abusos, un pasado en el que la gente se resigne a perder lo que ha conquistado hasta ahora. Y esto es importantísimo ubicar, porque lo que están ahorita queriendo hacer es, así como quieren latinoamericanizar a Europa, cosa que se suponía que era imposible, así también quieren africanizar a América Latina para hacer de esto un territorio nuevamente de conquista, de latrocinio, de atropellos, sobre la base de la destrucción de los estados nacionales, sobre la base de la destrucción de las conquistas sociales de las últimas épocas. Pero Pedro, para ponerlo en un lenguaje quizás más simple, ¿desde dónde están partiendo este tipo de amenazas? O sea, vos decís hacia el continente, pero ¿desde dónde? Mira, aquí estamos en un proceso de sobreproducción, parecería una locura, pero parte del problema tiene que ver con el éxito que ha tenido el propio capital en su capacidad productiva.
Entonces, este prisionero de su propio éxito productivista, el capital está produciendo demasiado para una población que no tiene el nivel de ingresos que ellos necesitarían para realizar mercancías con una tasa de ganancia alta. O sea, inunda el mundo con mercancías demasiado baratas para su exigencia de rentabilidad. Y esto de aquí provoca una guerra comercial, una guerra de divisas, ¿sí? Buscando destruir fuerzas productivas locales, destruir empresas locales para captar esos mercados. Para meter ellos sus productos. Para meter ellos sus productos. Esto de aquí llevó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y justamente hoy por hoy, lo que antes del epicentro estaba en el Atlántico Norte, ahora va a involucrar a un territorio que incluye minerales estratégicos, materiales fundamentales para la nueva revolución científico-tecnológica, como son los que tiene precisamente América Latina. Es un triunfo latinoamericano la votación de la semana pasada en la ONU sobre los 9 principios para reestructuración de deuda. Sin duda, sin duda. Mira, porque en el corazón del margen de maniobra de esa agenda de caos, de desestabilización, que es tremendamente rentable para el capital especulativo y para el complejo industrial militar, está el problema de la deuda. Lo que ensayaron con América Latina y África hace 30, 40 años con las deudas eternizadas, ¿no es cierto? Ahora lo quieren plantear como un mecanismo ya no de recolonizar la periferia, sino de colonizar las metrópolis. Fíjate lo que pasa en Grecia. Entonces es indispensable precisamente estos pequeños triunfos que se van logrando, parándole el carro a la especulación, parándole el carro a los abusos de este capital especulativo, al que no le interesa que se paguen las deudas. Ojo, lo que les interesa es perpetuar esas deudas para tener a los pueblos de rodillas, ¿no es cierto?, y generar procesos de desfalco de la fuerza de trabajo, de la naturaleza, en condiciones que se vuelven absolutamente insostenibles. Entonces, por eso es que América Latina tiene que apuntarle a mecanismos que permitan defender lo que se ha ganado hasta ahorita. Esto de aquí no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, es un tema ciudadano, es un tema civilizatorio fundamental. Y de ahí, clave, el tema del Banco del Sur, la alternativa regional al Fondo Monetario Internacional y pensar en un nuevo tipo de moneda, no excluyente, no única como la locura del euro en Europa, sino una moneda común que sea un instrumento para construir la patria grande. ¿El sucre? Por ejemplo, el sucre, el Sistema Unitario de Compensación ¿Qué es el Regional. sucre? Mira, es una tarjeta de crédito recíproca. Antes teníamos experiencias como las del ALADI, el sistema de compensación del ALADI. El sucre tiene la ventaja de que utiliza lo mejor de la telemática moderna, en un híbrido entre la compensación bruta en tiempo real, ¿no es cierto?, que se lo hace en este título que se llama sucre, que es inmediatamente negociable para que nadie se quede pendiente de que le paguen o no, y la compensación neta, o la liquidación neta al cabo de 6 meses, lo cual te da un paréntesis para hacer una cantidad de transacciones financieras que pueden incluir seguros de exportación, garantías, retrogarantías, sistemas de factoring, sistemas de redescuento, mecanismos que faciliten el comercio y que nos permitan replantearnos el tema de la integración en un horizonte que, bajo los actuales cánones convencionales, lo que actualmente organiza, por ejemplo, el Mercosur, el Pacto Andino, resulta imposible. Así es que a replantearnos el tema de la viabilidad de la integración latinoamericana desde nuevos instrumentos monetarios y financieros que pongan el interés estratégico de nuestros pueblos en primer lugar, no la locura de la especulación, no el desmadre de los precios internacionales cada vez más manipulados por un puñado de bancos, no esos convenios internacionales que han ido descentrando, que han ido desmadrando las posibilidades de una integración más profunda entre nuestros pueblos. Pedro, ¿y cómo se baja esto? ¿Cómo se vuelca a nivel regional, a nivel de cada país? Bueno, mira, yo creo que las opciones que se plantean sobre la base de un Banco del Sur que pueda financiar una infraestructura que conecte a nuestros mercados. Con monedas regionales. Que permitan mecanismos de pago alternativos al monopolio mundial que tiene la liquidez y la transaccionalidad. Porque el problema es que, aparte del mecanismo de pago en monedas nacionales entre Brasil y Argentina, por ejemplo, que es un porcentaje pero mínimo, es todavía absolutamente marginal. Si es que Argentina quiere hacer una transacción legal con Brasil, tiene que primero comprar dólares. ¿Por qué tiene que pagarse en dólares? ¿Por qué tiene que comprarse dólares en una transacción entre países hermanos? Y lo mismo pasa con una frontera tan gigantesca como la que está entre Chile y Argentina, ¿no es cierto? Si es que no es contrabando. Entonces, cualquier transacción, por decir algo, cruzando aquí el charquito nomás, entre el Banco Central de la Argentina y el del Uruguay, tiene que hacérselo en dólares y pasando a través de un mecanismo privado que es monopólico, que se llama SWIFT.
Es decir, tenemos que pagar peaje a bancos corresponsales en Estados Unidos y a la Reserva Federal de los Estados Unidos para cualquier transacción pública o privada. Y lo mismo pasa obviamente entre el Ecuador y Argentina, entre Venezuela y Perú, entre Perú y Argentina, Chile, en fin. Tenemos un margen enorme en el plano técnico que se lo puede resolver de la manera más sencilla con una conexión de intranet y un mecanismo de compensación de pagos que básicamente es una tarjeta de crédito recíproca en la que se anotan diariamente lo que se vende y se compra de un lado y del otro y solamente se paga no la factura completa, sino solamente las diferencias. Parecería trivial, porque es trivial, así de sencillo, es peligrosamente fácil la forma como podemos aliviar una carga gigantesca sobre los mercados cambiarios de cada uno de los países, sobre el peso que tienen esos en la balanza de pagos y la capacidad que tienen bancos con bolsillos profundos para desestabilizar la macroeconomía de nuestros continentes. ¿Se saldría de esta manera de los ciclos devaluatorios de nuestros países? Perfecto. Justamente ahí está la clave. Mira, si te pones a trabajar el tema, no es que sea la única alternativa, pero hay muchos elementos, muchos mecanismos, insisto, peligrosamente simples, que nos permite salirnos de esa captura que tenemos y que ponen a los ministros de finanzas, a los presidentes de los bancos centrales, siempre contra la pared. ¿Y quiénes son los que llevan la batuta en eso? Los grandes bancos transnacionales, ¿no? Que ellos son los que manejan la telemática y que manejan todos los avances tecnológicos, ¿no es cierto?, para poner de rodillas a nuestros pueblos. Así es que parte del problema tiene que ver con una gran discusión académica, técnica, científica respecto a nuevos mecanismos que permitan defender la continuación de los procesos, no solamente de la estabilidad macroeconómica y financiera, sino de la estabilidad política, de la estabilidad democrática, de la estabilidad social de nuestros países. Y ahí incluye el tema, por eso insistimos, el tema también de la deuda. Cómo financiar obras de infraestructura, por ejemplo, que no pavimenten lo que el querido Eduardo Galeano llamaba las venas abiertas de América Latina. Es decir, cómo conectas al punto de producción con el puerto para sacar los productos afuera. Sino cómo construimos otra organización social del espacio, mercados internos de la patria grande, de manera que la prosperidad del continente se endogenice, dependa de nosotros, no dependa de lo que pasa en otras partes. Fortalecer el mercado interno, la producción interna regional. Volver el mercado de todo el continente, de toda América Latina, un mercado interno. Un mercado en el que la prosperidad de uno se convierta en condición indispensable para la prosperidad de otro. Al mismo tiempo que garantizamos integración y sostenibilidad, estamos garantizando democracia, justicia social, reducción de las asimetrías estructurales, reducción de la pobreza, reducción del desempleo y apertura de oportunidades para todos. ¿Qué está pasando, con el tema de los BRICS? Porque ellos anunciaron un banco de desarrollo, pero finalmente este banco va a trabajar en dólares. Parte del problema viene por ahí. Pero a ver, mira, es importantísimo darnos cuenta que BRICS empieza como una formulita de Goldman Sachs. Y yo creo que es inclusive parte del humor de los dirigentes chinos y rusos que les toman la apuesta y dicen, bueno, pago por ver. Y utilizan la misma fórmula, ¿no es cierto?, para replantear un escenario con otra lógica, un escenario internacional multipolar, ¿ah? Frente a esta crisis hegemónica que está básicamente centrada en la OTAN, ¿no es cierto?, se plantea una lógica que no es que sean de angelitos, pero que responde a una coalición o a un horizonte del capital productivo que necesita expandir mercados para que la tremenda revolución científica y tecnológica en la que estamos inmersos pueda tener una salida de amplio espectro, con una participación fundamental del gran capital productivo, sin lugar a dudas, de las grandes transnacionales, sin lugar a dudas, pero que se diferencia frente a lo que conversábamos hace un momento, la lógica del capital especulativo a la que ni siquiera le interesan que esos proyectos productivos puedan repagar las deudas, porque lo que verdaderamente cuenta es cómo eternizar una esclavitud de tributación arcaica, ¿no?, como la que se dio en toda América Latina durante las décadas del neoliberalismo, con el tema de la deuda externa. El rol de los fondos buitres acá con América Latina es una ofensiva en ese sentido. No es el problema solamente de victimizar a Argentina. Es una ofensiva para replantear una estrategia a nivel mundial de sometimiento a los caprichos de sectores cada vez más minúsculos y mafiosos. Hay un investigador norteamericano, se llama Bill Black, que habla de estas lógicas criminogénicas, es decir, que en la cúspide del poder se está generando podredumbre, se está generando crimen organizado, ¿no es cierto?, por parte de los poderes del establishment.
Estamos hablando de sectores del gran capital que están violando las leyes que ellos mismos impusieron al mundo hace solo 10, 15 años y no pueden parar de violar. Manipulación de las tasas de interés, de la LIBOR, de la Prime, manipulación de los tipos de cambio, manipulación del precio del oro, del petróleo, del trigo, del platino, del aluminio, de todo. Hay un desmadre del funcionamiento de los mercados internacionales que ponen en serio riesgo, inclusive en riesgo inmediato, los procesos más elementales de coherencia entre oferta y demanda, por ejemplo. Porque mira, como lo que conversábamos antes fuera de cámaras, ¿no? El asunto de como empresa. Tú para poner una empresa, el costo hundido de una inversión de largo plazo, tienes que hacer una prospectiva de cuál va a ser el precio del petróleo, el tipo de cambio entre el real y el peso, o entre el euro y el dólar, o entre el yen y el yuan, no sé. Todos esos precios están totalmente desmadrados, ya no responden a las condiciones estructurales de reproducción, a los costos de reproducción, ni siquiera a las escaseces estacionales. Es simplemente especulación a través de los derivados financieros, a través de los mercados de futuros, de los mercados de options y de calls, ¿no es cierto? Estás replanteando un sistema de señales que han distorsionado de manera estructural esas posibilidades. Entonces, mira, el tema de la integración. ¿Acaso Vaca Muerta va a ser viable con este precio? ¿Con el precio del petróleo a $30? ¿Quién sabe? ¿Acaso este precio del petróleo actual responde a la realidad de la economía? ¿O es simplemente Goldman Sachs, JP Morgan Chase los que están manipulando esos precios? Y lo mismo pasa con el horizonte de presal, el horizonte de mar adentro en la costa de Brasil. Entonces, necesitamos replantearnos el tema de la matriz productiva, no desde la imposición, entre comillas, de la eficiencia, como nos han enseñado los libros de texto de los mercados internacionales. Tenemos que replantearnos de manera existencial inclusive. ¿Cuáles son las necesidades estratégicas de nuestros pueblos? ¿Cuáles son las posibilidades en términos de la inversión productiva, en términos de nuevas capacidades tecnológicas y científicas que nos permitan garantizar un nivel de control interno, de endogenización de la prosperidad? Y ahí está el tema de la nueva arquitectura financiera, ahí está el tema de una innovación incluyente, ahí está el tema de la patria grande como una tarea inaplazable. ¿Sentís que el Papa se está mostrando como un aliado de la patria grande? Mira, no me lo menciones porque yo soy más papista que el Papa. Estoy a punto de convertirme hasta hincha de San Lorenzo, man. Mira, o sea, Bergoglio ha generado una cuestión, un verdadero milagro, porque permite ubicar una tradición que además es una estructura de poder también terrenal, muy importante, con elementos y referencias muy sólidas en torno a conquistas, al pensamiento humanista, ¿no? De larga data, que han involucrado a sectores que en algún momento estuvieron en la orilla opuesta al progreso social, ahora en condiciones absolutamente lúcidas y coherentes con una propuesta, una gran coalición mundial en favor de la paz, del desarrollo social, del progreso, en contra de la guerra, en contra de la desestabilización, en contra del desmantelamiento de las conquistas humanas de los últimos siglos. Entonces, yo creo que en ese sentido la Iglesia Católica está convirtiéndose en un referente crucial, ¿no? La presencia ahora del Papa Francisco en Nueva York, en el seno además de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mira, esto es muy importante, no es del G20, no es del G8, no es del G1, no es del G0.00001, que es el que verdaderamente toma las decisiones hasta ahorita. Tiene que ser el G, creo que ahora son 194, ¿no es cierto?, el número de países que están ahí, los que tienen que discutir de manera democrática, abierta, transparente, los problemas reales que tiene la humanidad en torno a la cuestión energética, a la cuestión demográfica, a la cuestión ambiental, a los peligros contra la paz, el tema del hambre. Mira, el tema del hambre podría resolverse con una milésima del presupuesto que están dando los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, a los grandes bancos. Claro. Ahí te estoy dando la solución. Mira, que no hay plata para... yo recuerdo cuando se hizo la Asamblea General Extraordinaria que la convocó el padre Miguel de Escoto como presidente de la Asamblea General en el 2008, en la Comisión Stiglitz se tenían estudios que mostraban que con $30.000 millones, una bicoca, se podía resolver el problema del hambre. Así se planteaba la cosa. La FAO, la Organización de Naciones Unidas para el tema del hambre y la alimentación, tenía planteado un elemento de superación de los problemas de desnutrición y de déficit alimentario de 1.000 millones de seres humanos. Con $30.000 millones se resolvía el problema. Dijeron que no había plata. A los bancos
Acaban de parar el tema de Quantitative Easing 3, el tercero. Sí. Daban el PIB del Ecuador cada mes a un puñado de 10, 15 bancos. ¿Y esos bancos han mejorado en algo su situación? En absoluto. Aquí no es que falta la plata. Se está inyectando cantidades colosales, así verdaderamente astronómicas, sin precedentes en la historia, en los mismos círculos especulativos que crearon la crisis en primer lugar y que están utilizando esa plata para dificultar todavía más la situación de los pueblos. La crisis alimentaria, la carestía de los alimentos y de los bienes primarios hace 2, 3 años estuvo provocado precisamente por la plata de los bancos centrales de los países desarrollados. La distorsión de los precios del petróleo, del tipo de cambio, tiene que ver con ese desmadre provocado por una especulación desmadrada, por una especulación sin ningún tipo de asidero en la economía real. Pedro, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De crisis política, económica o más de civilización? Es una crisis civilizatoria. Como bien lo has mencionado, esta es una crisis civilizatoria. Cuesta admitirlo, pero es evidente el deterioro. Si uno se pone a ver más allá de lo que dicen los noticieros, sobre todo de CNN y de esas versiones edulcoradas, ¿no es cierto?, lo que está pasando, con toda la inyección formidable de recursos que se ha dado a los banqueros, Claro. no a los pueblos, no a la ciencia, no a la tecnología, no a la cultura, no a la educación, no a la salud, a los banqueros. Claro. ¿En qué ha mejorado la situación de los bancos? En nada, en absoluto. De una crisis que estaba originalmente concentrada en el eje de las hipotecas subprime, o sea, de las hipotecas de segunda, pasaron a las prime. De lo que eran las hipotecas pasaron a las deudas estudiantiles, ahora con la cuestión de las deudas de los automóviles, a las deudas de los estados. De una cuestión que estaba concentrada en el eje anglosajón pasó a la Europa continental, pero además hay burbujas especulativas en todo el mundo, inclusive aquí en América Latina, en las principales ciudades de América Latina, de una circunstancia que estaba básicamente vinculada a un tema del funcionamiento de los mercados financieros. Esto de aquí ha reventado hacia una guerra comercial, con una contaminación cada vez más profunda de la economía real. Así es que mira, los pueblos tenemos la responsabilidad de pensar nuestro futuro apostándole a la paz. Yo creo que hay una cantidad de alternativas, como conversábamos hace un momento. Puede ser que demoren un poquito, pero no son nada del otro mundo. Hemos conversado temas de comercio exterior. Sí. Bueno, los amigos que son empresarios que alguna vez han hecho una exportación saben de lo que hablamos. Hemos hablado de garantías y retrogarantías, hemos hablado de sistemas de compensación de pagos. Hablemos de mecanismos que permitan que dentro de cada país, dentro de cada provincia, se puedan movilizar las fuerzas productivas locales, inclusive admitiendo otras lógicas que no son las del gran capital. Las MIPYMES, las micro, las pequeñas, las medianas empresas, las cooperativas, las empresas recuperadas, las comunidades indígenas, es decir, una cantidad de lógicas internas de defender la economía de la familia, de la comunidad, que no pasan por la lógica del capital. Claro. Hay algo en la Constitución de Ecuador que se sale de la lógica del capital. Hace pocas semanas tuvimos una jornada en la Comisión de Ambiente de acá. En la Constitución de Ecuador se trata la naturaleza como un sujeto de derecho. Y un concepto que nos llamó muchísimo la atención a Marina y a mí mientras preparábamos esta nota es el concepto constitucional de sumac causao. ¿Sí? ¿Está bien ¿Qué dicho? es esto? Es vivir en plenitud, es vivir en excelencia, es decir, es romper con la visión del consumismo, ¿sí?, de que todo, tanto tienes, tanto vales, y poner al ser humano por encima de la codicia del capital. O sea, hacer que los mercados sirvan a la gente, no que la gente sirva a los mercados. Y esto no es retórica. Son cuestiones que se pueden ir concretando precisamente desde estas posibilidades hasta tecnocráticas, si quieres, que están a la altura de nuestros países de manera inmediata. El Sucre que mencionábamos hace un momento se lo construyó en 8 meses, incluyendo las negociaciones diplomáticas. Estamos hablando de un intranet. Mira, ahorita las capacidades tecnológicas que tiene el continente son enormes. El problema es que no se las despliega si es que no está en el interés y en el bolsillo de las grandes transnacionales. Los gobiernos y los pueblos tenemos ahorita la responsabilidad de poner todo ese conocimiento al servicio de la gente. Y no solamente el conocimiento que viene de las universidades, sino ese diálogo de saberes que viene también del conocimiento de la gente común y corriente. ¿Sos optimista? ¿Crees que podremos? Yo creo que América Latina, en condiciones muy precarias, luego de 30, 40 años de dictaduras, desaparecidos, horrores, cosas asquientas, ¿no es cierto?, logró ponerse de pie
y se dio cuenta de que buena parte de los sujetos sociales, esa burguesía nacional en ciernes, inclusive un proletariado industrial que podría estar peleando por otras cosas, estaban dispersos. Y sin embargo lo ha hecho. Son 15 años, ¿no es cierto?, en el que el continente se ha convertido en la gran reserva moral del mundo, en fuente de una cantidad de esperanzas. Y eso, digamos, mencionaste al Papa Francisco, eso no es casual. ¿Ah? Con todos los problemas y limitaciones que tengamos, con todas las frustraciones y desencantos, lo que se está construyendo tenemos que defenderlo y tenemos que buscar mecanismos concretos, sistemáticos, viables, que permitan seguir avanzando. Los medios de comunicación como los de ustedes cumplen un papel fundamental porque la parte más grave es la mentalidad de la gente. Yo creo que uno de los roles más importantes del proceso de colonización es el que juega el territorio que está entre nuestras dos orejas. Y en eso América Latina tiene todavía que dar mucha pelea. Por eso yo les felicito por el programa que ustedes tienen acá, además desde un escenario tan Salón Azul del Congreso de la Nación. Formidable como el que tenemos acá, ¿no es cierto? Para que estas cámaras precisamente motiven el diálogo. Aquí nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero América Latina tiene que ponerse a conversar con rigor, con responsabilidad y con dignidad respecto a todo lo que ha conquistado y todo lo que todavía tenemos que seguir avanzando. Pedro, y hablando de eso, estás en Buenos Aires vas a participar de una charla de pensamiento latinoamericano. Sí, yo creo que eso es formidable, mira, porque a diferencia de lo que hacían nuestros abuelos y tatarabuelos, vean ustedes la vergüenza, tenías vos toda la cuestión del desarrollo del pensamiento nacional, de la cuestión de las corrientes de la CEPAL, de las distintas corrientes desarrollistas, inclusive de Alianza para el Progreso, del Club 4F, de la sociología latinoamericana, de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación. Ahora tú tienes a nivel de la academia una pobreza enorme. Enorme. Básicamente el grueso de los avances y de las propuestas en términos de iniciativa y de creatividad han venido de los propios líderes, ¿no? O sea, son los, más bien aquí... Ha sido político. Pero ha sido interesantísimo, ¿no? Creo que por muy pocas veces en la historia tú tienes el nivel de fraternidad de los presidentes latinoamericanos, y eso incluye a gobiernos de derecha, ¿no? Proponiendo alternativas. Y la academia está muy atrás, la intelectualidad está muy atrás de ese proceso, ¿no? Entonces aquí hay una polarización, una cacofonía por un lado desde el pensamiento único neoliberal, añorando volver al pasado y denostando en contra del aventurarismo y la demagogia de lo que se está haciendo, y de otro lado a veces hay demasiado incienso y demasiado violín, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es una discusión científica, rigurosa, plural, que plantee alternativas y que dé cuenta de las urgencias. Mira, porque lo que estamos viviendo ahorita es una ofensiva brutal, ¿no es cierto?, que puede en muy poco tiempo transformar la correlación de fuerzas e inclusive el clima de paz y de democracia que se ha construido en el continente. La última, y te dejamos seguir con tu agenda. Adelante usted, señora, por favor. No, bueno, tu visión, tu mirada con respecto a nuestro país. No, pues Argentina, mira. Argentina, yo les venía comentando a los compañeros, yo vine acá de mochilero en el 94, ¿no? Te encontraste con un país distinto. Totalmente distinto. Pero la parte más importante es que se logró destruir esa costra de cinismo, de escepticismo, del sálvese quien pueda, del egoísmo, ¿no? De esa situación que habían logrado precisamente la guerra sucia, la dictadura y el neoliberalismo aquí en la sociedad argentina. Es un pueblo generoso, es un pueblo solidario, es un pueblo fraterno, es un pueblo en el que yo cada vez que vengo me siento así de entusiasta como me están viendo ahorita, porque me sé absolutamente entre hermanos, me sé que estoy en mi casa. Les agradezco muchísimo. Me van a matar, pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta más. Me van a matar, pero no te tenemos todos los días. Es una sola pregunta más. Vos hablabas de trabajar en conjunto con la derecha. Sí. Digamos, la derecha, la izquierda y el centro. Históricamente, la derecha en Latinoamérica no ha tenido un pensamiento o un desarrollo político nacional y hacia el pueblo. ¿Cómo se logra que eso cambie? Mira, yo lo que creo es que es fundamental no hacer concesiones en lo básico, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de la dignidad, el tema de la patria, eso es innegociable, eso no puede ser negociado. Pero yo creo que desde distintas tradiciones se pueden encontrar convergencias en torno precisamente a lo que conversamos hace un momento, el evitar una degradación civilizatoria, el evitar que América Latina retroceda en lo que se ha logrado hasta ahorita, ¿no? Y entonces ahí el enemigo es claro.
es la prepotencia del imperio y de las oligarquías que quieren retornar a una situación antihumana, ¿no es cierto?, de sometimiento de los pueblos. Entonces, el espectro de posibilidades es enorme. Yo creo que la revolución científica y tecnológica que tenemos, que está bloqueada por los intereses de las grandes transnacionales, ¿no es cierto?, a través del tema de propiedad intelectual, a través de la medición y del bloqueo de las inversiones, tiene que ser replanteado precisamente desde otras lógicas que le apuesten, insisto, a la paz y a la prosperidad, y que la discusión científica, que la discusión transparente esté por encima de los oportunismos electorales. Pero mucho cuidado, porque a veces los mercados financieros, entre comillas, ¿no es cierto?, es decir, la manipulación de la economía que pueden hacer las grandes transnacionales, sobre todo los grandes bancos transnacionales, pueden imponer un programa de extrema derecha, inclusive a personajes y a éticas de izquierda, a éticas progresistas. Los ejemplos que vemos en todo lado han estado ahí presentes. ¿Dilma Rousseff en este momento? En todo lado. ¿Cómo bolsillos profundos pueden secuestrar a sociedades enteras, pueden chantajear a dirigentes políticos, pueden quebrar a movimientos políticos, inclusive con trayectorias impecables de lucha, de coherencia, de militancia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es indispensable el que medios de comunicación como los de ustedes impongan la transparencia, la discusión pertinente, la discusión rigurosa de los problemas que América Latina en su conjunto tiene que enfrentar. Pedro, bueno, te agradecemos muchísimo. A Es ustedes un por su placer, un gentileza. honor tenerte No, hoy el en honor de estar Edición aquí Central en y te invitamos a que vuelvas. A las órdenes de este medio es fundamental y ojalá podamos lograr la hermandad de los pueblos también en el plano de la comunicación. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con toda la información parlamentaria. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional. Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia del Chaco. Los laureles, emblema de victoria y de gloria. El sol meridiano que asoma es de 23
Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? ¿O por qué no seré adolescente, por lo menos, en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer. Segundo bloque de Edición Central, seguimos en vivo desde el Salón Azul, llevándote las noticias parlamentarias más destacadas de la semana. Marina, vamos a comenzar a hacer el balance de la sesión del miércoles pasado. Vamos a comenzar entonces con el proyecto que se aprobó en el recinto la semana pasada. Tiene que ver con la iniciativa del Poder Ejecutivo que propone crear la Agencia Nacional de Participaciones Estatales. Vamos a ver lo que decían los senadores en el recinto. Lo que hace simplemente este proyecto es decir que cualquier decisión que se tome, que pueda ser producto de una decisión política del gobierno de turno, que resuelva porque cree conveniente en términos de su política económica, de sus intereses políticos, tomar esta decisión política, simplemente lo que se le pide es que esta decisión sea fundada de tal manera que llegue al Parlamento y que sea el Parlamento que tenga capacidad para decidir sobre esto. Esta ley simplemente lo que busca es que esto no ocurra más. Que si cualquier gobierno, reitero, quiere tomar la decisión soberana, de decir no me interesa más esta participación puntual o esta otra participación puntual, tenga que decirnos por qué, a qué precio, en qué condiciones va a efectuar esa venta. Simplemente es esto lo que estamos proponiendo. No estamos impidiendo ventas, estamos impidiendo regalos o malas ventas para el conjunto de los argentinos. Y en el artículo 2, es verdad que dice que dentro de las finalidades está, garantizar y preservar la estabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero tiene otro segundo objetivo, que también lo mencionó, que es promover, ¿cierto?, el rol del Estado en las empresas a través de los directores. Entonces, esto es lo que no suena demasiado lógico. Si es tan estratégico, si es tan importante, ¿por qué no toman una participación activa? El Tesoro interviene y le compensa en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad si quieren mantener otras acciones. Porque la idea del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es que tenga la máxima rentabilidad posible en sus inversiones para que garantice el bienestar de los jubilados presentes, por si hay déficit, o futuros. En un mercado de valores donde la verdad las situaciones a veces se manejan en términos de horas, como bien se ha dicho aquí, poner estos 2/3 para poder vender las acciones, la verdad no tiene ningún tipo de racionalidad. Se necesitan 2/3 para vender acciones de la sopa Quick, que es lo mismo que se necesita para reformar la Constitución, es menos que para aprobar un presupuesto, es menos que para aprobar un endeudamiento. La verdad que no tiene ningún tipo de sentido ni racionalidad este tipo. Y aparte de eso, si estos 2/3 fueran tan importantes para proteger las acciones como se dijeron acá, esto lo estamos aprobando con una ley mayoría simple. ¿Cuál es la esencia de este proyecto en el fondo? Darle una mayoría parlamentaria de 2/3 para poder vender. Digamos, ¿se pueden vender? ¿Cómo se pueden vender? Tienen que tener 2/3 en el Congreso. No sé, yo no sé, la verdad que eso también es todo relativo, eso de que bajan las acciones. La verdad que las empresas que producen en la Argentina, que cotizan en el mercado internacional, llámese Techin, están todas para arriba siempre están jugando el juego alto. Las acciones no bajan. No he visto que bajaran mucho en el mercado las acciones por esta decisión política, que a mí me parece correcta, que es la preservación dentro del ámbito nacional
Porque hubo intenciones durante este tiempo de comprarse acciones. Muchos se quisieron liberar y pagar, y a lo mejor por necesidades apremiantes en el marco fiscal se pueden vender incluso a menor precio. Así que mantener la estructura del capital accionario de la Argentina, del Estado Nacional, en empresas que son rentables, productivas, a mí no me parece mala la idea. Lo hablábamos en la edición central del miércoles pasado. Este año 2015, periodo legislativo número 133, seguramente va a ser recordado por 3 leyes que se trataron en el Congreso de la Nación. Uno que tiene que ver con un resarcimiento por parte del Estado a las víctimas y a los familiares de las víctimas de la AMIA. Otro que tiene que ver con la voladura de la Embajada de Israel. Y también el tercer proyecto que se sancionó sobre tablas en la sesión del miércoles pasado tiene que ver con una indemnización a las víctimas y a los familiares de la voladura de Río Tercero. Estuvimos con el titular de Fabricaciones Militares, Santiago Rodríguez, quien decía lo siguiente. Desde el Ejecutivo, desde Fabricaciones Militares, se viene trabajando en este proyecto puntualmente desde el año 2007-2008, que de hecho ese trabajo se manifiesta en una presentación de la Presidenta de la Nación que envía el proyecto al Congreso en el año 2009. El diputado Pedro el año pasado tomó el mismo proyecto, y lo presentó desde la Cámara de Diputados, con el apoyo de una cantidad de legisladores y habiendo tenido ya entonces media sanción por la Cámara unos meses después. Así que la verdad que se viene trabajando hace casi 10 años. ¿Cuántas son las víctimas de la voladura de Río Tercero? Bueno, la verdad que es el pueblo entero, es la ciudadanía en su conjunto. Hay algunas víctimas fatales, que son 8. Hay algunas víctimas que sufrieron lesiones graves o gravísimas, que son alrededor de 50, y después hay una cantidad de personas que iniciaron acciones judiciales, es decir, que son víctimas y que ya están en un proceso judicial a través de una demanda que le hicieron al Estado Nacional, porque no nos olvidemos que esto se da en el marco de un accionar de funcionarios de Fabricaciones Militares, que hoy están enjuiciados, algunos tienen ya sentencias en primero o segundo grado. Decía, los que ya están en proceso en distintos tipos de procesos judiciales son más de 13.000. Una cantidad muy importante de familia, algunos de los cuales, por el tiempo que pasó, ya no están vivos, entonces están sus herederos, lo cual hizo que sea más gente todavía, por lo que en realidad es toda la comunidad de Río Tercero. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan porque a la vuelta tenemos una gran sorpresa de Santiago del Estero. Una gran sorpresa que viene de Santiago del Estero y como vos sos experta en la materia, es mi segundo hogar, Santiago del Estero. Marina va a ser anfitriona. Pausa, ya volvemos. ¿Y se acuerda de algún día especial, de un momento con su padre cuando iban a la escuela? Mira, yo te diría que una vez, algo que me quedó marcado para siempre. Mi mamá por ahí le gustaba tejer y le había tejido un pullover, un saco muy bonito, lleno de hoyos y demás. Y íbamos a la escuela y era un día de mucho frío, de los que hay pocos en Tucumán. Y me acuerdo que había una persona que estaba... bueno, la verdad que una persona muy pobre que tenía una remerita y se lo veía con frío. Mi papá paró la camioneta, se bajó, le puso la campera y cuando subió me dijo, me vas a tener que ayudar a inventar algo para la mamá porque creo que hoy día me matan. Bueno,
esas cosas me quedaron grabadas para siempre, ¿no? Y después, no sé, era un grande. Con esas cosas simples, sencillas, un hombre de campo que te mostraba a través de su ejemplo lo que tenía que hacer en la vida, ¿no? En América hay unos cuantos parlamentos. Está el Parlamento latinoamericano, el Parlamento andino, el Parlamento centroamericano y el Parlamento de Mercosur. El convenio de UNASUR prevé en uno de sus artículos la creación de un Parlamento de UNASUR también. Algunos dicen, bueno, son muchos parlamentos de la integración. Bueno, puede ser, pero es evidente que es preferible tener uno, hasta que tengamos un día uno o dos. Pero será siempre preferible tener varios parlamentos de la integración, que en definitiva es una región enorme, América del Sur y América Latina, a no tener nada. Continuamos en la edición central y yo les voy a pedir a todos en el piso, está lleno de gente en el Salón Azul, un aplauso para recibir a Leo Dan y al senador Gerardo Zamora. Un gusto, un placer tenerte, Hombre, Leo, gracias. un placer, senador, Muchas que lo esté gracias. acompañando. Y bueno, recibiendo hoy una de las máximas distinciones que otorga el Senado Nacional, que es el premio Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo está viviendo este día? Bueno, nervioso, contento y feliz de la vida porque acá somos muy amigos, yo lo considero un hermano, un amigo al senador Zamora y que le toque a él darme estas distinciones, para mí es un orgullo muy grande. ¿Lo sorprendió? Como que me asustó. Ah, ¿por qué? Dije, ¿qué me estará por pedir Zamorita? No, bien, contento. Gracias a Dios, no es por nada, pero de vez en cuando, sí, la gente me hace distinciones y me siento feliz. Senador, ¿cómo surge esta iniciativa? Bien, esta iniciativa surgió, debo reconocer, por mucha gente que nos habló. Ustedes saben que el premio Domingo Faustino Sarmiento es una distinción muy especial y en este caso hablo. En el caso de los senadores, hablo por los 3 senadores de Santiago del Estero, quien habla, el senador Montenegro y la senadora Iturbe Capellini. Al proponerlo al cuerpo, obviamente tuvo una plena aceptación. Nosotros lo tomamos desde nuestra santiagueñidad, digamos. Para nosotros, Leo es uno de los íconos de nuestra provincia. Es muy apreciado, muy querido, nos sentimos muy orgullosos de que él haya triunfado, que haya generado a través de todos estos años, con sus letras, con sus canciones y también con su bondad, con su forma de ver las cosas, transmitirla a través del arte, para nosotros es un ícono. Pero este premio trasciende las provincias y por lo tanto que también sea un ícono a través del premio Domingo Faustino Sarmiento del país, porque Leo Dan ha trascendido muchas fronteras, sus canciones, sus letras, se las ha
traducido en muchos idiomas y ha tenido un éxito, y digo tiene también, ¿no? Porque no quiero hablar en pasado, Claro. lo tiene. Lo que pasa es que cada vez que nosotros lo recibimos en Santiago es un homenaje siempre. Absolutamente. A cada regreso de Leo. Así que estoy muy contento de que me haya tocado por la casualidad de que estoy justo yo de senador, pero podría haber sido cualquier otra persona la que esté sentada aquí y diría exactamente lo mismo. Más allá de la amistad y el aprecio y la admiración que yo siento por Leo. Leo, y hablando de esto que decía el senador, representando a través de tu música, mucho de tu tierra, vos viviste muchos años fuera del país. Contanos qué extrañabas. O sea, claro, ¿qué extrañabas? No, yo en realidad yo extraño mucho mi familia. Donde vive mi familia me gusta estar. Pero por supuesto cuando mi espíritu está un poco bajo, yo me tomo un vuelo, un avión, me vengo a Santiago, a Tamisqui, que es ahí donde me inyecto yo mi espíritu santiaguipa. Y siempre viajo con mis chacareras, siempre viajo con mi chamamé, siempre viajo con la gente que me quiere. Entonces, gracias a Dios, yo he sido un bendecido y sigo siendo un bendecido porque la gente me respeta, la gente me quiere y encima me paga para hacer lo que más me gusta, ¿no? Yo sé que los tenemos que liberar porque están a punto de entregarte esta distinción en el Salón Ilia de la Cámara Alta, pero yo no quiero perderme la oportunidad de preguntarte, ¿es cierto que tus canciones están motivadas por algún amor, por alguna mujer, aquellas canciones que vos creaste? Sí, sin ninguna duda la mujer ha sido siempre, por eso las canciones mías tienen mucho nombre de mujer, ¿no? Y además los hombres no me gustan, así canto para la mujer. Muchísimas gracias, te liberamos porque sé que te están pidiendo el otro salón. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el escudo de La Pampa. El escudo oficial de la provincia de La Pampa es el símbolo de su individualidad en el conjunto de los estados federales. El azul simboliza la justicia, la perseverancia y la lealtad, mientras que el verde representa la esperanza, la hospitalidad y la cortesía. El sol naciente representa la alborada de una nueva provincia que se incorpora a la gran familia argentina. Las lanzas pampas, cruzadas por detrás del campo del escudo, recuerdan el espíritu guerrero del indígena y las armas con las que defendió su dominio. Las espigas de trigo que circulan los campos del escudo hablan de la fertilidad de la tierra pampeana. El caldén, nuestro árbol típico, nos recuerda la inmensidad de la llanura, salpicada de montes bravíos y arbustos solitarios. La figura del indio es un homenaje a la raza indígena que poblará estas tierras y cuyo desplazamiento permitió la ocupación, poblamiento e incorporación de estas regiones a la comunidad geográfica, política y económica de la República Argentina. La cinta azul y blanca, que reúne las espigas, nos recuerda que integramos la nación argentina, con todos los derechos y deberes que el sistema federal confiere y exige a las provincias.
Nuevo bloque de Edición Central y después de la visita de Leo Dan vamos a seguir repasando lo que fue la sesión del miércoles pasado. ¿Con qué seguimos, Marina? Así es, vamos a recordar el momento en que los senadores le rindieron homenaje al recientemente fallecido senador por Tierra del Fuego, Jorge Garramuño. Nos parece mentira que hoy tengamos que estar haciendo un homenaje y dándole una despedida final como senador para nosotros, el Interbloque Federal, un amigo, ¿no? El senador Jorge Garramuño, cuyos conocidos le decían el Garra, nació el 14 de septiembre de 1953, hubiera cumplido hace 2 días, hubiese sido su cumpleaños, hubiera cumplido años. Nació en la localidad de Sáenz Peña, el Chaco. Allí cursó sus estudios primarios, ahí cursó sus estudios secundarios y se recibió de ingeniero en caminos en la Universidad Nacional del Nordeste, en caminos y vías de comunicación. Y llamativamente, fíjense que el día que estaba la semana pasada, cuando lo internan, que no estaba en su camino pensar que se tenía que despedir e irse, la llama a su jefa de asesores y le dice: qué suerte que cambiaron la sesión, así puedo ir la semana que viene. Y es más, cosa que yo agradezco al equipo del senador Garramuño que nos haya hecho llegar el interbloque, tenía su discurso y sus propuestas de reforma para la ley de ERAMPE para tratarlas hoy. O sea que estaba internado y estaba pensando en cumplir la tarea y su deber y representar muy dignamente como representaba a su provincia y a los intereses de su provincia y de la gente que lo había llevado a la banca del Senado. Queremos saludar especialmente a su familia, acompañarla en su dolor ante esta irreparable pérdida. Lamentablemente pudimos disfrutarlo poco a Jorge, fueron 2 años, pero de trabajo intenso. Demostró el senador Garramuño participar en cada uno de los temas fundamentales que hacen al país y podemos decirle a todos los fueguinos que el reconocimiento de quien defendió los intereses de su provincia. Recordar que él fue en nuestra provincia quien planificó las obras como ministro de Obras Públicas que hoy dan sustento a nuestra infraestructura, los puertos, los aeropuertos, que como intendente de Ushuaia en sus 3 periodos también dejó en la ciudadanía una marca indeleble por la pasión que ponía en la construcción política, por su mirada siempre simple, franca, frontal, y ese sentido y ese es el reconocimiento que hoy los ciudadanos de Tierra del Fuego, así como yo, sentimos hacia él. Así que nosotros seguiremos en el recuerdo de Jorge Garramuño, tomándolo como una fuente de inspiración, y yo en el caso particular, a través de ese acta compromiso que suscribimos en la campaña electoral, donde él, de una manera de absoluta generosidad, me legó muchísimos de sus proyectos que él había pensado, poder llevarlos adelante, poder cumplir sus sueños como si fuesen los propios nuestros y desearle a su familia que pueda conservar esta identidad tan fuerte que él nos dejó a todos los fueguinos. Muchas gracias. Es muy emocionante saber que el senador Garramuño, desde su cama, desde su internación, quería venir a la sesión donde se debatió lo de la AMPE, independientemente del resultado de la sesión. Un senador que quería venir y seguir trabajando y estaba enfermo, un ejemplo para todos nosotros. La banca del senador Garramuño va a ser ocupada por la senadora Miriam Botajian. Vamos a ver su jura y vamos también a ver un perfil de la senadora. Miriam Boyadjian nació en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, en 1966.
Su participación política comenzó en el periodo fundacional del Movimiento Popular Fueguino en 1987. Tuvo 2 mandatos como concejal de la ciudad de Río Grande y desde hace 4 años es presidente del Consejo Deliberante de dicha ciudad. Asumió como senadora en reemplazo de Jorge Garramuño el miércoles 16 de septiembre de 2015. Ocupará la banca hasta el 2017. Había acompañado al fallecido senador en la lista de candidatos a senadores nacionales del Movimiento Popular Fueguino en las elecciones que se celebraron en 2011. Conforme a lo que establece el artículo 10 del reglamento de esta honorable Cámara, corresponde invitar a la señora senadora nacional electa por la provincia del Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doña Miriam Ruth Boyajian, a presentar el juramento de práctica. Señora senadora nacional electa por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doña Miriam Ruth Boyajian, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo lo que de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieses, Dios y la patria os lo demanden.